Buen día, buenas tardes, ya para algunos amigos, amigas en otras partes del mundo. Aquí ya estamos con Santiago. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Siri? ¿Cómo estás? Muchas gracias a quienes se están conectando ahora por Zoom y también se estarían sumando a través de nuestra página en Facebook. El enlace en vivo vamos a estar compartiendo, por supuesto, en el chat y las consultas también que vayan surgiendo con esta conversación. Bueno, Santiago, me encantó este tema porque como tuvimos todo un año el año pasado de elecciones, todo lo que era cobertura de cambios de gobierno y demás. También este año están surgiendo eso, pero hay grandes desafíos dentro de esa cobertura, ¿verdad? De los diferentes gobiernos parlamentarios, entiéndase como los gobiernos de cabecera, los que son de estado, los que son de departamentos, como el caso de Bolivia y Paraguay, de municipalidades, sí, para los alcaldes. Entonces es un poco llevar a esa conversación y me pareció sumamente interesante poder compartir eso porque no es muy fácil cubrir este área, ¿verdad, Santi? Sí, sí, yo voy a en esta oportunidad, a restringirme a lo que van a ser aquellos organismos donde hay un debate y donde ese debate es público. Quiero que esto pueda servir tanto para la persona que cubre el Congreso de su país, el Parlamento nacional, como también parlamentos regionales, que sea útil para también juntas locales, en cualquier lugar donde el debate es público y es abierto y uno como periodista puede seguir las sesiones y puede de alguna manera tener un registro de lo que pasa. Ujú. Y justamente, bueno, muchos ya le conocemos, pero les recuerdo, él es justamente nuestro editor en AJNet Español. Justamente pasa por todos los artículos que se publican en nuestra página. Así es que les invito para que puedan chequear ahí, que justo hay varios artículos sumamente interesantes ante toda esta ola de desinformación, de muchos desafíos dentro del periodismo, entonces para que lo puedan chequear allí. Y vamos con la primera consulta, Santiago, y es un poco qué tipo de preparación previa se necesitaría o para quienes empiezan o de por ahí, para quienes vuelven a cubrir organismos parlamentarios, justamente para que sea una manera más efectiva. Bien, yo creo que lo primero es tener claro cuáles son las reglas del Parlamento, del Congreso que nos está tocando, digamos, cubrir. Es decir, reglas hacia afuera y hacia adentro. Las reglas hacia afuera, digamos, son, hablando constitucionalmente, hablando, qué potestades tiene ese parlamento, digamos. Si es un parlamento local, como ya ponía el ejemplo, si es un parlamento nacional, qué poderes tiene. No tienen los mismos poderes el Congreso en Estados Unidos que el parlamento en el Reino Unido o que en Sudamérica. Los diferentes parlamentos tienen diferentes poderes atribuidos constitucionalmente y está bueno ver hasta dónde llegan esos poderes, porque eso nos va a delimitar nuestra cobertura. Es decir, nosotros no podemos, por lo menos tenemos que magnificar hasta en las decisiones que se toman ahí, hasta dónde llegan, ¿no? Después, cuando hablaba de eso, serían las reglas hacia afuera, después están las reglas hacia adentro, es decir, cómo funciona eso. Y que van de cosas muy básicas hasta cosas más complicadas, cómo se toman las decisiones, cómo son las votaciones, de alguna manera, qué mayorías se precisan, cuánto puede hablar una persona, puede hablar 5 minutos, puede hablar 10 minutos, puede hablar 15 minutos. Todo ese tipo de cosas son muy importantes tenerlas en cuenta a la hora de cubrir. Eso, obviamente, el trabajo que uno va teniendo con el pasar del tiempo, el pasar de los años, va a hacer que incorporemos cada vez más esas reglas, pero por lo menos tener un pantallazo básico nos va a ayudar. Y bueno, siempre que uno no sabe, en la medida de lo posible puede preguntar. Después otro tema que creo que es importante es tener claro quiénes son los actores claves dentro de ese organismo parlamentario que vamos a cubrir. O sea, van a haber bancadas, van a haber eventualmente partidos, diputados, ediles, senadores, no sé el nombre que tengan, congresistas, pero
es posible que no todos los que están ahí adentro valgan lo mismo, si bien los votos generalmente valen igual, porque es parte de la gracia de un organismo de estas características, lo que nos vamos a encontrar es que hay personajes que son más relevantes que otros. Y entonces está también en el periodista identificar cuáles son esos personajes más relevantes e irlos a buscar. Y ahí, bueno, hay muchos criterios por los cuales un personaje, un congresista puede tener relevancia, puede ser la antigüedad que tenga, la cantidad de votos que tenga, que haya tenido la elección, que haya sido electo, si es un líder o no de un partido o de un movimiento social, los vínculos que tenga, los vínculos con otros grupos de presión, ¿no? Vínculos empresariales, vínculos sindicales, bueno, todo eso, vínculos políticos también, todo eso es algo que hay que tener en cuenta. Después, también, Hacer también como es, perdón, sí, Santi, es como hacer como una lista ahí de que tienen mayoría como para poder armarlo, ¿verdad? Y tenerlo en la agenda, o cómo sería. lo que digo es, hay una lista tenemos la lista nosotros, es importante saber quiénes son los parlamentarios también, ¿no? Digo, pero después que tenemos la lista, empezar a identificar cuáles de ellos son los que realmente, de alguna manera, cocinan lo que se pasa dentro del Parlamento, ¿no? Es decir, bueno, hay algunos que van a ser los coordinadores, porque hay un grupo humano, hay que organizarlo. Esas personas van a ser los que van a agrupar y por ello van a ser los que pasan las decisiones. Probablemente la persona que preside el Parlamento, si es un Senado, un vicepresidente o un presidente de la Cámara, es una persona importante que hay que tener en cuenta. Y seguir más de cerca a esas personas. Otro tema que yo creo que es clave es, en función de la agenda que lleva, en función de las atribuciones que tiene ese organismo y en función de las personas, prever temas que pueden tratarse. Sabemos que si va a entrar la ley del aborto en un mes, que la van a presentar, que va a haber una manifestación a favor del aborto. Bueno, busquemos qué actores son claves, qué actores promueven el aborto y vayamos a hablar con ellos. Por ejemplo, por poner un tema. Ujú, Bueno, puede pasar con la eutanasia, puede pasar con algún impuesto, puede pasar con temas ambientales. Bueno, prever de alguna manera qué temas pueden estar en la agenda en el futuro y ir a buscar esos temas. Obviamente, con las figuras más importantes. Yo creo que ahí tenemos de alguna manera algunos elementos claves para que nuestra cobertura, por lo menos en la planificación, sea más rica. Y bueno, después también hay cosas que van a pasar adentro del Parlamento que hay que tener en cuenta. Recién hablaba de los grupos de presión. Bueno, hay congresistas, pero hay grupos de presión que se reúnen con los congresistas. No digo grupos de presión peyorativamente, pero hay intereses sindicales, de ambientalistas, empresariales, que van a estar teniendo reuniones y bueno, es bueno, yo creo que identificar quiénes son esas personas. En algunos países, en Estados Unidos, por ejemplo, se habla de los cabilderos, que son lobistas que van auténticamente a representar esos grupos de presión. Identificar esos grupos y ver quiénes son los nexos dentro del Parlamento con esos grupos, porque van a haber parlamentarios, como ya decía, que tienen más afinidad con ciertos grupos y bueno, eso nos va a permitir también prever situaciones. Por ejemplo, si hay volviendo al tema del aborto, que me parece que es un tema por ahí bastante fácil de ejemplarizar, ¿no? Si hay, de repente encontramos que hay un diputado, un senador que es ultracatólico y responde a los intereses de la iglesia, es probable que esa persona tenga una posición muy férrea frente a un proyecto de ley que quiere legalizar el aborto y sea un poco quien lidere o quien maneje un poco esa situación. Creo que ahí hay algunos elementos clave a tener en cuenta. ujú. Y justamente teniendo todo esta parte previa y de preparación, porque esa es la primera consulta. Y también les invito a quienes recién se están sumando a dejar sus consultas o en la cajita de preguntas y respuestas de Q&A o en el chat que vamos a estar leyendo. Ya tenemos varios colegas que desde Honduras, Uruguay, también en Buenos Aires, se están conectando. Muchísimas gracias por sumarse. Y teniendo esto en cuenta, Santiago, ¿hasta qué punto uno puede volverse como cercano a estos actores políticos de un organismo parlamentario para poder obtener información, ¿verdad? Si existiere afinidad ideológica o una amistad quizás, se puede ser crítico cuando uno descubre información, no sé si llamarlo negativa
o que puede afectar a dicho político? No, está muy buena la pregunta porque creo que va al fondo de la raíz de los que los periodistas tienen que tener en sus relaciones con las fuentes, ¿no? Digamos, porque a lo largo de una tarea, ya sea en el Parlamento o con otros organismos de gobierno, ¿no? Vamos a desarrollar una relación con nuestras fuentes, digo, una relación en el sentido de que el diálogo constante nos puede dar cierta afinidad, pero tenemos que tener claro que no son nuestros amigos, ¿no? Que son las fuentes y que ellos cuando nos dan algo, y generalmente no es desinteresadamente, o sea, tampoco es tan explícitamente que vaya a ser a cambio de algo, pero evidentemente quieren influir en nuestra agenda y no está mal que lo hagan, no es que lo hagan por algo malo, simplemente porque también es parte del trabajo de ellos intentar influir en la agenda de los medios. Lo que Claro, tenemos que tener claro es que son fuentes, pero no son nuestros amigos y en algún momento quizás haya que publicar algo en contra y ahí lo que tenemos que tener es las reglas bien claras. Obviamente, como con cualquier persona, siempre se hace la consulta. Digo, che, me enteré esto de vos, contame qué pasó acá. Digo, no lo vas a dejar de consultar, al contrario, en la medida que uno desarrolla cierto vínculo más formal o informal, es más pertinente que nunca la consulta, pero digo, la rigurosidad periodística y la imparcialidad en ese momento no tienen que estar en cuestión. Es una situación complicada eventualmente si el día de mañana una persona que está haciendo insumo de información nuestra todo el tiempo se ve envuelta en una situación que es crítica, bueno, y nosotros nos enteramos como periodistas, bueno, inevitablemente tenemos que abordar el tema. Evidentemente, quizás esa relación cercana con esa fuente nos permita tener un acercamiento más fácil a su versión de los hechos, pero hay que remitirse a los hechos y son incontrastables, pase lo que pase. Es un tema complicado también porque es evidente que nosotros somos seres humanos y las fuentes, además de documentales, hay fuentes que son los parlamentarios, en este caso, y también son seres humanos y no, evidentemente siempre uno desarrolla, como ser social que es, afinidad mayor o menor con ciertas personas y lo que eso a veces puede ser un problema, a veces también facilita el vínculo y la transferencia de información. Pero bueno, eso a la hora de, si el día de mañana aparece una información que es crítica, que nos habla de que el diputado X está envuelto en una situación de corrupción, nosotros tenemos que ser intachables con nuestra metodología periodística para abordar ese tema y, este, y dar lo que tengamos que dar. Digo, no eludir porque es una fuente porque ha sido hasta ese momento una fuente cercana, esa información que va a salir. Aparte, si no la sacamos nosotros, probablemente quizás la saque otro medio, o sea que nosotros quizás no evitamos, si quisiéramos ocultar algo, no estaríamos evitando algo por mucho tiempo, porque va probablemente salir en otro lado. Así que lo mejor es que cuando nos llega esa información a nosotros la trabajemos en profundidad. y justo ahí me dijiste algo clave de empezar por ahí. Y esto pasa, por ejemplo, cuando se hacen las conferencias, ¿verdad? Cuando se hacen anuncios públicos, que es como la punta del iceberg, ¿verdad? Que no es todo, o sea, no quedarse con los discursos, sino que a partir de allí uno arranca para adelante y de repente surgen cosas que uno va desmenuzando para alguna investigación. ¿Cómo seguimos ese proceso? Bueno, mencionaste otro tema que es importante, que también está bueno abordarlo en el trabajo parlamentario, que es, además de las conferencias de prensa, los discursos que van a hacer los diputados, senadores, ediles, curules, no sé, el nombre que tenga el concejales vecinales, el nombre que tenga el parlamento que vayan a cubrir. Muchas veces la palabra que estas personas toman en una conferencia de prensa o incluso en la cámara donde ellos mencionan sus palabras, simplemente es una punta del iceberg de algo que atrás está mucho más a fondo. Siempre hay que mirar lo que dicen y estar atento a las palabras que dicen, pero no, muchas veces no quedarse con eso, porque en realidad eso puede tener atrás una historia mucho más profunda y además a veces puede estar lleno de mensajes internos que no los estamos viendo a veces y que por ahí el tipo menciona una situación X
de un vecindario y no menciona otra de otro vecindario, eso hace que se arme un lío bárbaro porque no mencionó un caso o omitió hablar de una persona o agradeció a una persona y no a otra. Entonces siempre tenemos que estar muy atentos de quién hablan, de quién no hablan, de quién deberían estar hablando y no hablan. Todo eso, el discurso político en un parlamento está lleno de detalles que a veces hay que desmenuzarlos muy detenidamente. Obviamente, se hablan, después cuando uno ve las versiones taquigráficas o las actas de un organismo, se hablan ríos de tinta y es imposible, por una cuestión hasta humana, poder analizar todo en detalle. Pero bueno, también hoy por hoy tenemos algunas herramientas de tenemos algunas herramientas de inteligencia artificial. Yo uso Notebook LM ¿cómo es que se dice? De Google, que es muy buena para analizar por ahí si el día de mañana tenemos una versión, un acta de una sesión parlamentaria que es enorme, porque a veces duran horas y horas y hablan, y de repente esa herramienta nos va a permitir subir, si tenemos un documento, un PDF, subir el PDF, hacerle las preguntas específicamente sobre ese documento que nosotros subimos, que en verdad van a ser las horas y horas y horas Mm. de sesión del Parlamento que estamos cubriendo, hacerle preguntas y por lo menos sacar las cuestiones claves. Después, obviamente, hay cosas que la inteligencia artificial no va a ver y no va a ver ni ahora y probablemente no las vea nunca porque en verdad el ojo afinado que tenemos que tener para ver estos pequeños detalles, esto de a quién omite, a quién no omite, nos lo va a dar nuestra cabeza, nuestra cultura general sobre lo que estamos cubriendo y también nuestra experiencia. A medida que vayamos acumulando experiencia en este tipo de organismos y en el contexto donde se dan estos discursos va a ser más fácil la cobertura. Lo que decías, y acá consultaban sobre el tema de herramientas de inteligencia artificial. Mencionaste uno que lo usas habitualmente. No sé si de por ahí hay otras a las que se puedan recurrir o tener en cuenta para este acompañamiento, porque es un complemento al trabajo, porque sin duda alguna el ojo crítico y el análisis de la persona sigue siendo fundamental e importante para poder hacer todas estas revisiones y estas investigaciones, ¿verdad? Pero no sé si por ahí hay otra herramienta que sea bueno tenerla a mano. Yo utilizo esta particularmente. Hay una en YouTube que nos puede dar una mano cuando uno tiene, a ver, capaz que la voy a compartir. Si puedo, la comparto. Sí. Nos puede dar una mano para transcribir algunos discursos cuando la sesión es muy larga y nosotros queremos hacer una transcripción. Eh, si puedo, voy a ver si la puedo. Si ahí tenés. Voy a ver si puedo abrirla de la computadora, pero primero quiero ver si encuentro una sesión justamente del Parlamento de Uruguay. Ok. eh, para poner un ejemplo, eh, que te permite hacer una desgrabación. Para mí esto, en realidad, en mi trabajo, no sé si efectivamente es tan útil, pero de alguna manera, acá tenemos una sesión. Ahora ya voy a compartirles pantalla. Ok. Solamente quiero ver que funcione bien. Acá está. Ya voy a compartir pantalla. ¿Ahí se está compartiendo? Sí, ahí está de a poquito. Todavía no vemos, pero vemos que estás compartiendo algo. Un poco. O sea, se está preparando. Bueno, mientras le recuperamos a Santiago, si me pueden avisar si me escuchan a mí, porque a Santiago creo que no le estoy escuchando, no le estoy viendo. Pero, ok, acá me dicen que sí. Gracias, gracias, gracias. Buenísimo. Ay, gracias por confirmarme, pues pensé que ya estaba acá hablando sola. En lo que le recuperamos a Santi, eh, rescatar un poco desde la preparación y algunas cuestiones esenciales, ¿verdad? Para poder
tener una cobertura mucho más exitosa de parlamentarios, o sea, de Hola, organismos parlamentarios. Ahí volvió Santi, ahí te veo, te escucho y te vemos súper bien. ahora no te escucho decir, ¿eh? ¿Se escucha? Yo te escucho, ¿vos me escuchás? Santi, ¿vos me escuchás? Hola, Sí, yo te escucho, ¿vos me escuchás? Santi, yo te escucho. A ver, ¿se escucha? Santi, yo te escucho. Bueno, Bien. lamento un poco. Pasa que yo Ah, no los puedo escuchar a los demás, ese es lo que me está preocupando. Eh, tuvimos un pequeño problema, me parece que la conexión no era muy buena y no permitía, no permitía compartir sí, pantalla de la manera que hubiera querido. Después ok, voy a dejar escrito el nombre de la aplicación para desgrabar discursos en realidad básicamente es una desgrabación de los discursos en YouTube. ujú, Digo, sirve, no es una desgrabación demasiado compleja. exacta, pero bueno, Ujú. sirve por ahí, para hacer un trabajo genérico de buscar alguna palabra clave, nos puede dar una mano. Santi, ¿vos me escuchás? Santi, yo te escucho. No sé si otras personas me escuchan. Eh, ok, nos escuchan a los dos. Santi, vos a mí nomás no me escuchás. Creo, la gente sí nos está escuchando. La gente sí nos escucha. Vos a mí Bueno, no. este, Ok, acá le estoy hacé escribiendo la por... pregunta y después me la pasas por WhatsApp. Yo sigo hablando. Bueno, voy a decir acá a viva voz, perdón por esto. Y es justamente cómo no caer en el juego de poderes, ¿verdad? Cuando un sector político te pasa una información ya relevante que perjudica a sus adversarios y te das cuenta de que lo que busca es utilizarte para desprestigiar, perdón, a su adversario, ¿verdad? O sea, pero el interés del material amerita que lo publiques. O sea, ¿cómo hacemos eso para no caer? Bueno, primero que nada, eso va a pasar todo el tiempo. Digo, siempre nos van a pasar información para pegarle un palito al rival que el político tenga y es normal. No voy a decir que es saludable, pero es parte del juego y generalmente en yo creo que más del 50% de esas zancadillas que hay, el periodismo está de por medio porque la idea es exponer públicamente a una persona que cometió un error, que hizo algo mal, dejarlo en ridículo. Pero bueno, ahí creo que el fondo de la cuestión tiene que ser, si, primero que nada, saber que nos estamos prestando para eso. No está mal tampoco si ponemos las cosas en su contexto, ¿no? Digamos, si a nosotros el diputado del partido A nos dice que el diputado del partido B, vamos a poner un ejemplo un poco burdo, le pega a la secretaria. Bueno, está. Obviamente es una zancadilla del diputado A para pegarle al diputado B del otro partido. Pero de alguna manera, si es verdad, y nosotros nos enteramos que es verdad, bueno, creo que es pertinente que publiquemos esa información, porque en verdad un representante nacional o regional que ejerce la violencia contra un funcionario o una funcionaria que depende de él, sería un mal jefe y es públicamente reprobable. Y me parece que la gente que votó al diputado B tiene que saber que le pega a la secretaria. Bueno, entonces
poniendo en contexto y sobre todo viendo si la información es fidedigna. Primero habría que chequear, ¿no? Si efectivamente el diputado de B le está ejerciendo la violencia contra su secretaria. Bueno, pero si efectivamente nosotros descubrimos que eso es así y la información del diputado A es válida, es verdadera, creo que tenemos que publicarlo. Bueno, ¿qué puede pasar también? Que no sea solo el diputado del partido B, sino que haya 15 diputados más que ejercen la violencia. En este ejemplo bastante burdo que puse, que es para explicar algo, podría ser o que simplemente quizás alguno no ejerza la violencia directa contra su secretaria, pero de alguna manera tiene conductas de acoso o por ahí no le paga o le paga en negro, no la tiene en caja. Bueno, quizás encontremos una red de estrato que es mucho más grande que la información que nos pasaron. Bueno, ahí me parece, quizás a partir de la zancadilla pequeña que nos pasó el diputado del partido A, podemos encontrar una situación mucho más grande. Obviamente este, tenemos que ser conscientes de que sí, de que estamos siendo un intermediario entre dos palos que se están dando dos personas a las cuales nosotros tenemos que publicar y tenemos que tomar la decisión de publicar y si es realmente relevante para el interés público. Creo que es la pregunta de fondo. Más allá de si es una zancadilla o no entre A o B, lo que tenemos que pensar de fondo es, bueno, ¿esto tiene interés o no? Porque voy a poner otro ejemplo. Convengamos que en vez del diputado B nos dicen que tiene uno o un amante. Bueno, ¿no realmente es interesante eso? Digo, me parece que no. Digo, salvo que eso fuera en contra del discurso que tiene esta persona públicamente, digamos. Digamos, si una persona tiene un discurso homofóbico y descubrimos que tiene un amante de su mismo sexo, bueno, quizás sea, no sé, igual es una situación polémica, pero puede ser una situación de un doble discurso que está bueno exponer. Pero si no, me parece que no. Ahí lo que tiene que primar es el interés público de la situación por encima de si es una zancadilla o no, entre otros. Y después sí, poner un poco más en contexto esta información que tenemos. Totalmente. Siempre que sea algo que ver con lo público, ahí tenemos que estar. ¿Y, y cómo capturamos o cómo hacemos ese trabajo de captura de reuniones y negociaciones no formales que puedan hacer los políticos? O sea, cómo nos estamos como atentos a eso por fuera de las conferencias, de la cosa oficial. ¿Cómo hacemos? Bueno, con este mecanismo arcaico de comunicación, y que yo no te puedo escuchar, la pregunta era cómo podemos capturar las reuniones y negociaciones no formales. Claro, porque acá lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, ustedes si siguen a un organismo parlamentario van a ver que lo más probable es que ese parlamento trabaja a través de comisiones, que son cuerpos asesores, donde algunos hablarán de ambiente, otros hablarán de economía, otros hablarán de salud, y esas son reuniones formales. Pero después hay reuniones que son formales, o que son formales, o no sé si son formales, que son ordinarias, voy a usar la palabra, pero no son formales, y reuniones que son totalmente informales. Decir una reunión ordinaria es, voy a poner ejemplo del parlamento que he cubierto yo estos años, que es el Parlamento de Uruguay. Bueno, hay coordinaciones de bancada, es decir, los coordinadores de cada partido se reúnen, los de las coaliciones y los de la oposición se reúnen y toman decisiones. Bueno, esa reunión es ordinaria porque pasa semanalmente, pero no es formal, porque no quedan actas y la pueden hacer o no en función de la conveniencia. Después hay reuniones que son totalmente informales, se pueden reunir los líderes de unos X partidos para tomar decisiones importantes. ¿De qué manera podemos descubrir esas reuniones? Bueno, tratar de alguna manera, hablando con los coordinadores o secretarios de coordinadores. Acá quiero abrir el paraguas también porque no es lo mismo acceder a un legislador en Uruguay que en Estados Unidos. Y esto yo lo he hablado con periodistas de Estados Unidos, que a veces es imposible acceder a un congresista. Y en Uruguay es bastante fácil. Pero eso va a depender un poco del tamaño del parlamento que estén cubriendo, pero siempre es posible que el parlamentario tenga un vocero. Bueno, hay que tratar de preguntarle
a los parlamentarios que estamos buscando, bueno, cuáles son las reuniones de coordinación que están por afuera e irlos a buscar en esas reuniones. Irlos a buscar, quizás no sea en el sentido de esperarlos con un grabador afuera en la reunión, capaz que sí. Quizás sea, bueno, después hablar con un vocero y decir, bueno, ¿quién está yendo a esta reunión? Bueno, ¿qué podemos saber de esta reunión? ¿Se puede saber algo o no? Hacerse un mapa, uno, de cuáles son esas reuniones que pasan, esas reuniones ordinarias y esas reuniones que no son ordinarias, y bueno, y de alguna manera tener en cuenta con ese mapa, bueno, tratar de averiguar qué está pasando en esa agenda paralela a la agenda pública que hay a la agenda pública que ya sabemos que está, que son la de las comisiones que funcionan. Bueno, hay un mapa paralelo de comisiones que no son públicas, que no son formales, que tenemos que reconstruir. Bueno, eso lo hacemos hablando, o sea con los legisladores, con los secretarios, con sus voceros de prensa, bueno, con todo ese tipo de mundo que rodea, que es parte de los parlamentarios y también rodea a esos parlamentarios. Es posible que, por lo que veo, que Desiree haya tenido algún problema, por lo cual yo me presto personalmente a responder las preguntas del público, porque ahí no las tengo que escuchar además. Porque ella me había advertido en su momento que podía tener algún problema de conexión en la zona donde estaba. Yo estoy acá con el, este, con el chat y puedo contestar alguna consulta que llegue por acá. Igual, paralelamente a esto que hablaba, lo que tiene que quedar claro es que las fuentes también no siempre van a ser los congresistas, los parlamentarios. Eh, Obviamente son el objeto de nuestra cobertura, pero no siempre son los únicos, las únicas personas a las cuales le tenemos que prestar atención. Hoy hablé de grupos de interés, de organizaciones sociales que van a hablar o que a veces son nexos con los representantes. También puede pasar que figuras del gobierno tengan un nexo muy cercano y eso es algo que ocurre muy seguido, que el parlamentario responde al grupo de donde está el ministro del partido de gobierno. Bueno, eso es un tema a tener en cuenta también ahí. De qué manera los legisladores responden en la medida que son de la oficialidad del gobierno a los grupos de gobierno también, porque ahí va a haber un nexo muy grande. Siempre va a haber legisladores, o salvo que sea un gobierno muy debilitado, que van a tratar de llevar, de aterrizar la agenda del gobierno en el Parlamento, y esos también tenemos que identificarlos. Bueno, acá Lourdes pregunta, ¿qué hacer con los diputados de minoría? Bueno, acá hay que hacer una salvedad y yo abro el paraguas porque no es lo mismo una minoría en un país con una democracia plena que en una minoría en, en un país que está fuertemente menoscabado en sus instituciones. Estoy pensando en lo que era el Parlamento de Venezuela hace unos años, cuando todavía tenía había cierto juego político. Bueno, en esos casos, yo creo que la cobertura de la minoría es muy importante y para eso es muy importante lo que dije en el punto al principio de la actividad, que es ver las atribuciones y las reglas del Parlamento, porque una minoría puede tener la suficiente fuerza como para convocar a un ministro de gobierno, a una sala, como para hacer una comisión investigadora. Entonces es muy importante también estar atento a las definiciones que toman las minorías políticas. Quizás es tan importante como las mayorías, de hecho, porque en realidad un parlamento generalmente va a tener una mayoría o una minoría quizás estable o quizás no tan estable en función de cuál sea la realidad política de ese lugar que estamos cubriendo. Pero lo que hace una minoría es muy importante, especialmente si tiene herramientas para
para llevar a cabo acciones concretas, es decir, si puede tirar o no un ministro, si puede llamar a un ministro, si puede dejar sin quórum una sesión, porque se pueden ir todos y pueden dejar una sesión sin el mínimo para funcionar. Y bueno, pero además de eso hay que tener en cuenta, como lo decía antes, qué tan respetada es una minoría en un país más allá de lo legal en los hechos, políticamente. Sí, ¿ahí me escuchás, Santi? Bueno, si no, igual te tiré el Voy a, mensaje ahí no sé por, si deciré, me mandó por, sí, una pregunta. justo ahora Eh, voy a compartir y es un Acá poco tenemos, Edwin pregunta, en el Parlamento peruano existen comisiones que se establecen anualmente, son las ordinarias, con el tiempo se forman comisiones especiales, comisiones investigadoras según la importancia de los temas que surjan en los debates. Los periodistas tenemos abiertas muchas de estas fuentes, pero las más importantes noticiosamente son las investigadoras y ellas se desarrollan en reserva. Nuestro objetivo es buscar en ellas la noticia y conseguir lo que llamamos primicias. Eso dependerá de la habilidad de cada periodista. Bueno, sí, muchas veces pasa que un parlamento aborda una situación en un régimen de reserva, ya sea alegando que puede haber una violación de datos personales, que puede haber una destitución de funcionarios, que puede haber temas sensibles que pueden dañar empresas. Y ahí también tenemos que tener cuidado cuando nosotros vamos a publicar una información y sobre todo conocer la legislación del país en el que estamos trabajando, porque quizás en algún país no sea violatorio publicar una sesión secreta, lo que pasó en una sesión secreta, pero en otro país sí. Entonces tenemos que sopesar qué tan importante es lo que estamos publicando y qué tan de interés público es. Evidentemente, en estas situaciones, lo que va a primar es la habilidad del periodista para poder acceder a una fuente que le filtre la información de esa sesión secreta y entiendo que una investigadora va a ser posiblemente la más rica a la hora de cubrir una noticia y buscar algo, porque es donde van a estar más cosas en juego, y si se creó la investigadora posiblemente es porque haya una mayor cantidad de irregularidades. Pero claramente sí, ahí formalmente no podemos hacer nada, sino buscar por la vía informal a alguien que nos filtre las actas de esa investigadora que es secreta, no tiene mucho más vuelta que eso. Lo que yo sí creo es que siempre hay que abrir el paraguas y estar muy atento a, primero, la legislación de cada país, hasta qué punto estamos habilitados a cubrir eso, y también más allá de la legislación, a no vulnerar derechos de personas que quizás es innecesario publicar datos personales o alguna persona que podemos exponer a alguien a una situación que no es necesaria. Entonces, a veces no siempre solo moral, sino ética, pero probablemente el grueso de lo que se habla en una investigadora, podemos cumplir esto, publicar esto y no vulnerar derechos individuales. sí, y Deciré que estaba con algún justo, problema jus- con la energía sí, eléctrica en la zona donde vive, que me la había advertido previamente. Pregunta, ¿debemos considerar a los parlamentarios como fuentes? Eh, sí, eh, los parlamentarios son fuentes, salvo que ellos no quieran serlo, y van a ser fuentes directamente si es que quieren hablar con nosotros e indirectamente cuando vayan a participar de las sesiones parlamentarias y digan lo que ellos quieran decir. Después, ¿qué tan accesibles serán? Bueno, dependerá también tanto de la conducta de ellos como de la nuestra capacidad para persuadirlos de que nos cuenten más o menos cosas. Tenemos que ser, como hablaba al principio, totalmente conscientes de que son personas con intereses y que también precisan a los medios y a los periodistas para promover su agenda. Cada vez lo precisan menos, porque hay que decirlo también, con las redes sociales, eh, los periodistas que son intermediarios pasaron de ser un mal para ellos, ¿no? Bueno, que para mí obviamente no es un mal, sino todo lo contrario, pero pasaron de ser un mal necesario a una figura totalmente inconveniente y eludible para ellos. Entonces, nosotros tenemos que, de alguna manera, sin dejar de hacer nuestro trabajo, tratar de que no nos vean tan así, y eso creo que también es un desafío aparte.
La Sí, siguiente pregunta que me sí, llega. ahí es, bueno, ¿cuáles son los ¿Cuáles son errores los más errores más comunes que frecuentes? cometen los Ujú. periodistas al cubrir un organismo legislativo y cómo se pueden evitar? Bien. Bueno, primero que nada, lo que hablaba al principio, no conocer las reglas, no, no darse cuenta de cómo funciona un organismo parlamentario que estemos cubriendo en esta cuestión y tampoco entender qué alcances tiene, porque por ahí una persona, el diputado A, presenta un proyecto de ley, pero ese proyecto de ley en realidad no tiene sentido porque no, el Parlamento no tiene potestades para aprobar ese proyecto. Bueno, eso ha pasado, pasa, porque a veces ni los propios parlamentarios conocen, así como los periodistas cometemos errores, los parlamentarios también a veces no saben hasta dónde llegan sus atribuciones. Bueno, eso es un error también del periodista. Otro error yo creo que es concentrarse únicamente en lo que estas personas dicen, porque tan importante como lo que dicen es con lo que van a hacer después y una cobertura que se limite a hacer un análisis declarativo, este dijo esto, pero este dijo esto, y contraponer lo que dijo, si bien es la mínima periodista que tiene que tiene que hacer, periodísticamente es lo mínimo que habría que hacer, yo creo que es por ahí sería una cobertura limitada, en la medida que no poner las cosas en el contexto y hacer una guerra de declaraciones simplemente entre lo que dice uno y lo que dice otro, y no llevar eso un poco a la realidad, o no enriquecer ese debate con datos, me parece que es un error. Otro error, bueno, hablaba de identificar actores claves, otro error puede ser llamar a una persona para preguntarle algo de lo cual no tiene idea. O sea, hay congresos más chicos y más grandes. Lo más probable es que ya cuando hablamos de una cámara que tiene más de 30 personas, no todos van a estar encima de todos los temas. Entonces, tenemos que tratar de estar en contacto con aquellas personas que sepan del tema que les queremos preguntar. Y eso implica avanzar en ese trabajo y tener en cuenta identificando qué actores son los pertinentes para consultarlos sobre determinados temas. Nosotros podemos hacer las preguntas correctas, pero si se las hacemos a las personas equivocadas, no va a ser una buena cobertura la nuestra. Eh, y bueno, y otro tema que también me parece que es destacable es que en realidad, ya sea si trabajamos en una redacción amplia o si trabajamos de forma freelance, nosotros somos una oportunidad para enriquecer el trabajo de otros compañeros. En la medida que, si en el caso de trabajar en una redacción, bueno, yo me voy a enterar de temas que pasan en el Congreso, que son típicos del Congreso, y de temas que quizás yo no domine tanto, por ejemplo, un tema de ambiente, un tema de salud. Bueno, ahí capaz que es una buena oportunidad para hablar con el colega que trabaja al lado mío, que si es un trabajo remoto, con el que esté en contacto, decir, mirá que hablaron de este tema de salud, mirá que están presentando el proyecto del aborto y yo no entiendo mucho de cómo se hacen estas leyes. Bueno, es una oportunidad para trabajar en equipo. También para una persona freelance, digo, que está haciendo una nota y descubre que se va a estudiar un proyecto ambiental X, bueno, capaz que es una buena oportunidad para juntarse con ese amigo periodista que cubre temas de medio ambiente y decirle, bueno, che, vamos a trabajar esto juntos. Yo tengo las fuentes en el Parlamento, pero por ahí vos tenés más conocimiento sobre este tema en concreto. A ver, estoy leyendo, creo que es también el comentario de Edwin. Bueno, sí, coincido con el comentario. Edwin dice, los periodistas no debemos confundir la amistad con los políticos con la necesidad de mantener nuestra cobertura, nuestra independencia profesional. Al momento de informar, nuestros públicos son los que mayor relevancia tienen más allá de nuestra relación personal con las fuentes parlamentarias. Coincido totalmente, digo, acá creo que no hay debate. Es claramente en verdad, de hecho, yo creo que ocasionalmente puede pasar que uno tenga una relación más amistosa, pero no es lo ideal, digamos. Creo que lo que uno debería tratar de tener es tener una relación sana con su fuente, digamos, en la calidad que para las dos personas esté claro qué tipo de relación tienen. Y me parece que creo que los que se confunden en general son los periodistas, nunca los políticos. Ellos siempre tienen claro cuál es tu rol. Ahí volvió, deciré.
¿Ahí me escuchás? Bueno, Igual yo no te puedo escuchar. bueno, igual la gente me puede escuchar. Gracias por la paciencia, pero justo acá se largó como una tormenta. Muchísimas gracias por la paciencia de vuelta. Y me gustaría justamente después trasladar esta pregunta de cómo equilibrar, acá lo está dejando en el chat, cómo equilibrar la información generada de la función legislativa y la fiscalizadora de los parlamentos, los parlamentarios. Eh, es un poco esa consulta que ahora tiraron acá en el chat y me parece sumamente interesante. Bueno, ahí planteaste la pregunta que creo que es la que también la hacía Lourdes en el chat, ¿no? Exacto. Bueno, ¿cómo equilibrar la información generada de la función legislativa y la fiscalizadora de los parlamentarios? Bueno, en verdad tenemos dos partes de un mismo trabajo, ¿no? O sea, por un lado, la función que hay en el caso de que sea un parlamento plenamente legislativo, que es el insumo de trabajo que tienen los parlamentarios, pero por otro lado también tenemos que tener en cuenta si esos parlamentarios que están ahí están trabajando de la manera que lo deberían hacer o no. Eh, yo creo que en realidad generalmente lo más fácil es hacer acento en lo primero y no lo segundo. ¿Por qué? Porque lo segundo es un poco más complicado. Generalmente uno no tiene tanta información de lo que hacen los parlamentarios, de si van a las sesiones, cuánto tiempo están en las sesiones, qué dicen, cuánto hablan. También no hay, yo creo que no hay una forma fácil de medir quién es un buen parlamentario y quién no, porque no todos, algunos van a ser buenos hablando, otros van a ser buenos negociando, y eso a veces uno no lo ve, algunos van a ser buenos tejiendo acuerdos, algunos van a ser muy técnicos, y algunos no van a ser buenos en nada. Digo, y bueno, también es ese rol que tenemos que tener es identificar, más allá de quiénes son los actores con los que nos conviene hablar, es quiénes son buenos en una cosa, quiénes son buenos en otra, quiénes son buenos en otra, y quiénes no son buenos en nada o no sirven para nada, pero eso nos lo va a dar nuestra expertise trabajando ahí y el tiempo estando al frente del trabajo. Eh, la verdad, creo que sí, que tiene que ser una cobertura equilibrada. También hay que ver la pertinencia de los temas legislativos que estén hablando, porque quizás están hablando algo que no le importa a nadie y que son puramente temas que le importan a ellos mismos, puede ser porque se centren mucho en un negocio que no, que digo, que estén tratando temas fiscales sobre un tema que no le afecta mucho a nadie, que estén tratando de temas de cómo se reparten algunos cargos, que tampoco le es relevante a una sociedad. Bueno, también ahí tenemos que tener en cuenta, es importante, yo creo, si ese organismo que estamos cubriendo está abordando temas que no son importantes o está perdiendo tiempo en temas que no son importantes en relación a otros temas importantes que están pasando. Y eso también, y yo creo que mezcla un poco el punto uno con el punto dos. Es decir, si el Parlamento de alguna manera no está abordando los temas pertinentes, bueno, ahí creo que tenemos un punto para trabajar. Y bueno, y por otro lado, yo creo que eso también es fiscalizador del trabajo de ellos, ¿no? Decir, bueno, ¿de qué manera están abordando, no sé, hay problemas de empleo, de seguridad, de violencia? Bueno, vamos a ver qué se hace con esos temas. Si en cambio tenemos una pura repartija de cargos para llenar un organismo X, bueno, eso puede ser un poco más problemático. Justo ahí le dejé un mensaje a Santi y para redondear un poco, ya que nos quedan pocos minutos Bueno, para eh, es justamente tener como esos tres puntos a tener en cuenta para poder cubrir parlamentarios. Eh, sea para gente que quiere iniciar en esto, como también para como un refresh, de repente fuente, lo que sea. O sea, para poder ir cerrando eso, agradeciendo de vuelta la paciencia y el tiempo para compartir con nosotros en esta conexión. bien, con este sistema arcaico de comunicación que tenemos, me preguntabas tres puntos claves para tener en cuenta para cubrir organismos.
teniendo en cuenta fuentes a seguir o por otro tipo de colegas. Bueno, yo acá lo que creo también es que una oportunidad importante es revisar, quizás no tanto para lo que haga un parlamento, pero otra oportunidad interesante puede ser ver lo que hacen otros parlamentos con un tema que estamos siguiendo. No voy a volver a compartir la pantalla porque le voy a trancar, ¿no?, más la sesión de lo que lo tranqué hoy, pero quizás sea es a través de búsquedas de Google, por ahí podemos buscar un tema que nos interesa y buscarlo en otros parlamentos, en sitios web de otros parlamentos. Es decir, yo quiero buscar algo de, a ver, minería en el Chaco y capaz que puedo buscar pero no necesariamente en el Parlamento uruguayo, que no está totalmente lejos, pero por ahí tenemos una información que dijo un ministro en algún, en alguna comisión o en alguna sesión que nos puede dar una clave distinta desde otro lugar de eso que estamos cubriendo. Ahí la recomendación mía es encontrar una palabra clave, o una o dos, pero que no complicar mucho porque vamos a una búsqueda de Google muy detallada y buscar dentro del sitio que queremos encontrar, de un parlamento X, podemos poner site, dos puntos, y después el sitio web dentro del buscador de Google. También podemos buscar usando file type y poniendo, por ejemplo, PDF, un documento clave dentro de una página de un parlamento. Esto no solo es útil para la página del parlamento, puede ser útil para una página de cualquier oficina pública. Algunos, por ejemplo, en Uruguay, lo que pasó fue que el gobierno centralizó en una sola página salvo la del Parlamento, todo el resto de las páginas de oficinas públicas. Eso puede complicar un poco más la búsqueda, pero igual vamos a encontrar, a través del file type podemos encontrar documentos oficiales y también podemos buscar información concreta. Obviamente con un Parlamento es muy fácil porque es mucha gente hablando de muchos temas y eso nos va a dar un volumen de información muy grande. Eso también implica, obviamente, revisar documentos oficiales, revisar, bueno, hoy hablaba de las actas parlamentarias, si hay versiones taquigráficas o de la manera que sea, donde quede registrado lo que se dijo en las reuniones plenarias y en las comisiones. También hay organismos, parlamentos internacionales, nos pueden dar algunos insumos más para trabajar. Otra cosa que repetí hoy, las fuentes no siempre son los congresistas, las fuentes pueden ser, además de personas allegadas, pueden ser secretarios, pueden ser funcionarios del poder del Parlamento que trabajamos. Obviamente acá juega mucho la informalidad y la presencialidad es importante, pero no es exclusiva. Capaz que mandar un mail y preguntar por una cosa nos puede abrir una puerta, no sabemos, digo. Tenemos que tener en cuenta, las leyes de acceso a la información pública a veces son muy útiles, hay que ver los países, hay que ver cómo están armadas esas leyes, pero enviar solicitudes incluso al Parlamento, si sabemos bien dónde poner el pinchito, dónde tirar el tiro, nos puede ser una herramienta demasiado útil y nos puede salvar y nos puede ayudar a encontrar información importante en tiempos difíciles. Y bueno, y otra cosa que había hablado hoy, hoy lo vuelvo a reiterar, que es la identificación de los actores claves. Hoy lo dije, tanto dentro de una bancada, de un partido, como dentro del rol que tienen esas personas ahí adentro. Eso creo que es un elemento clave para hacer nuestra cobertura más rica. Gracias, Santi. Gracias por esta conexión, por este tiempo y también a quienes se sumaron aquí y también por Facebook que dejaron sus mensajes. Muy, muy agradecida. Si de repente te conectaste en el medio de la conversación, no te preocupes, que esto lo vas a encontrar en nuestra página Alginet y también la grabación lo subimos a nuestro canal de YouTube. Así es que muchísimas gracias. Gracias, Santi. Ahora, bueno, nos encontraremos en una próxima conexión. Espero ya con mejor tormenta, con mejor clima, quiero decir, y no con una tormenta tropical acá que se está alargando. Gracias de vuelta.
Bueno, me imagino que te estás despidiendo, Desiree, así que yo me despido. Muchas gracias por estar. Y bueno, después va a salir un artículo con 10 consejos para cobertura de organismos parlamentarios que voy a escribir yo mismo, así que creo que va a ser una idea para sintetizar esto y además voy a compartir el seminario web. Así que muchas gracias para todos.